Muy buenos días a todos, chicos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a compartirles la presentación que estuvimos analizando la última vez, en la que vienen los últimos dos temas que compartí durante la semana pasada. Lo último que vimos fue esta parte de los modelos y cómo podíamos modificar ciertos parámetros de los modelos haciendo uso pues de este análisis que se llama punto model. Entonces lo que teníamos es el análisis punto model, hacemos referencia al modelo del elemento que queremos modificar y por medio de pues esta declaración aquí nosotros modificábamos cierta parte de nuestro modelo. Sabemos que el modelo va acompañado pues de un modelo matemático. Esta declaración debe ir acompañada de un modelo matemático. Cada elemento tiene un modelo matemático que describe sus características eléctricas y por lo tanto nosotros podemos modificar estos valores para cambiar la característica eléctrica del dispositivo. Entonces, en los ejemplos que estuvimos viendo aquí en clase, lo único que estábamos haciendo fue escalamiento. Modificando este parámetro de aquí, hacíamos que el valor del capacitor pues fuera proporcional, ya sea el doble, el triple o un porcentaje menor, la mitad, un cuarto, etcétera, etcétera. Entonces vimos que también teníamos estos documentos donde se recopilan todos los modelos dentro de unos documentos en archivo de texto, dentro de algunas carpetas del simulador. Y que pues ahí podíamos ver todos los parámetros que tenemos disponibles para modificar, en dado caso de que lo requiriéramos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues esto fue todo lo referente hacia el modelo. Y los temas que les compartí, o el tema que les compartí fue primero que es un barrido de valores de componentes. Vimos también previamente, pues, que podíamos hacer barrido de voltaje con la declaración .dc. O sea, ponemos la declaración .dc, ponemos el voltaje que queremos barrer, el valor de inicio, el valor final y los pasos que debe llevar ese barrido. Podemos hacer exactamente lo mismo para parámetros de modelo. Nosotros tenemos declarado, por ejemplo, aquí en este ejemplo, tenemos una resistencia que está entre los nodos 4 y 6 y está declarada con el modelo RMOS, tiene un valor de 1. Nosotros ponemos la declaración .model, ponemos el modelo, hacemos referencia aquí que es una resistencia, ponemos el valor de esa resistencia, viene siendo de 100 ohms, y por medio de la aclaración .dc podemos hacer un barrido de ese modelo. ¿Y qué es lo que vamos a barrer? Pues vamos a barrer esta resistencia desde 100 hasta 150 con incrementos de 10. O sea, vamos a tener una resistencia que está cambiando, que va a ir aumentando su valor en pasos de 10 ohms. ¿Esto para qué se hace? Bueno, pues podríamos estar simulando, por ejemplo, un potenciómetro de esta manera. Podríamos estar simulando cómo cambia un potenciómetro y cómo es que el circuito se va comportando. Para ver el análisis de esto, pues tendríamos que hacer por ahí un análisis de corriente, verificar las curvas de corriente que están en el circuito, para ver cómo es que se modifica la misma por medio de estos cambios que va a tener esta resistencia, el parámetro del modelo de esta resistencia. Entonces estos ejercicios no los vamos a hacer porque, bueno, pues esto ya es algo que hemos trabajado, ¿no? Barridos de voltaje, ya lo hemos trabajado, pues aquí es prácticamente lo mismo, solo que estamos haciendo en lugar de voltaje, pues barrido de parámetros. También les compartí esto, que es análisis de temperatura. Con la declaración .temp podemos hacer la revisión del funcionamiento de un circuito, pero bajo una condición de temperatura diferente. En esta parte hice hincapié varias veces. Cuando abríamos el documento .out, veíamos que por ahí venía una línea en la que se indicaba a qué temperatura estaba siendo ejecutado este análisis. Normalmente era 27 grados centígrados, que se considera que es como la temperatura ambiente. Entonces, si nosotros quisiéramos que la temperatura se cambiara y fuera otra diferente a los 27 grados centígrados, bueno, pues aquí especificaríamos nosotros el valor que queramos para la temperatura.
De esta manera, pues el análisis cambia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos algunos modelos, por ejemplo, el de la resistencia que vemos aquí abajo. Su modelo matemático es dependiente de la temperatura. Tenemos estos parámetros, TC1 y TC2, que son dependientes de temperatura. Esto quiere decir que conforme cambia la temperatura en el sistema, pues el valor de la resistencia va a cambiar. En este caso, pues es un comportamiento lineal. Conforme aumente el valor de la temperatura, va a aumentar el valor de la resistencia. Por lo tanto, es importante poder hacer este tipo de análisis. Sabemos que las resistencias son elementos que disipan mucho calor y a veces es importante saber cuál es la temperatura óptima para el funcionamiento del dispositivo, de nuestro circuito que estamos trabajando, o cuáles son los límites. Para poder revisar los límites, podemos trabajar, por ejemplo, un barrido de temperatura. Al igual como vimos que se pueden hacer barridos de voltajes y barridos de modelos, de parámetros de modelos, podemos hacer un barrido de temperatura para ver el funcionamiento en los extremos de mi circuito. Por ejemplo, yo podría poner aquí valores muy bajos de temperatura y valores muy altos para ver cuál es el rango de funcionamiento del circuito, cuál es el rango en el que mi circuito va a funcionar de manera óptima. Y de esta manera podría obtener esta especificación que ponen normalmente en las hojas de datos de bajo qué temperaturas opera de manera correcta mi circuito. Entonces, bueno, pues este análisis tampoco lo vamos a hacer, tampoco voy a hacer un ejercicio de esto porque pues barridos ya los hemos trabajado, ¿no? Solamente es importante saber que se pueden hacer estas dos cosas. Podemos barrer ciertos parámetros de los modelos, podemos cambiar la temperatura en la que se está haciendo el análisis, vemos cuál es la dependencia de la temperatura con ciertos modelos, no solo las resistencias dependen de la temperatura, hay elementos como los MOSFET, que también se ven afectados por la temperatura, y por último, pues podemos hacer este barrido de temperatura. Entonces aquí termina el documento que les pasé, que les estuve compartiendo la semana pasada, y ahora voy a abrir la práctica que les compartí. Les compartí la primera práctica en la cual ya se va a trabajar con esquemático. Déjame cierro la presentación y déjenme comparto pantalla. Estoy compartiendo toda la pantalla completa para indicarles cuáles son las herramientas que vamos a estar trabajando. Bueno, para empezar, vemos aquí que tengo abierto el guión de la práctica en el que se especifica paso a paso cuál es, pues, la manera en la que se van a estar llevando estas prácticas. Por aquí les pongo un ejercicio y pues es lo que se pretende hacer el día de hoy, este ejercicio, y se les va dando paso a paso qué es lo que hay que hacer. Primero, dependiendo de la versión que ustedes tengan, se va a abrir una opción u otra. Por ejemplo, aquí en el guión de práctica, yo pongo que la herramienta que vamos a abrir es una que se llama OrCAD Capture Sys. Si ustedes tienen una versión diferente a la 16.6, van a tener esta opción de aquí. Por ejemplo, yo ahorita tengo instalada la 16.6 y la herramienta que tengo que abrir no es OrCAD Capture Sys, es Design Entry Sys, es esta que tengo seleccionada ahorita. Si yo abro esta Design Entry Sys, bueno, pues voy a poder abrir esta herramienta con la que vamos a estar simulando. Me da aquí varias opciones, le doy ahí en OrCAD Capture, le doy OK, y ahora sí me abre todo el programa de simulación. Entonces digo, depende de la versión que ustedes tengan. Yo tengo la 16.6 y hay que abrir este Design Sys. También lo que hay que fijarnos es en el simbolito. El simbolito casi en todos es el mismo. Es este simbolito como gris con un cuadradito, con un circuito integrado azul y como símbolo de puntero de mouse. Ese es el que tenemos que abrir. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, se nos abre una plataforma aquí con herramientas todas desactivadas.
y por aquí algunos anuncios. Lo que tenemos que hacer es iniciar un nuevo proyecto. Le damos en archivo, nuevo proyecto, y tenemos que darle un nombre. Le voy a dar yo aquí práctica 1, guión bajo. ¿Qué grupo es? Es el 2MM3. Le ponemos así, 2MM3, para tener una guía de qué es lo que estamos haciendo. Podemos elegir diferentes opciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer solo un PCB, bueno, me voy para acá, le doy el PCB. Si quiero hacer pues una lógica programable, o sea, trabajar para la programación de un FPGA, lo podría hacer desde aquí. Si yo quisiera hacer solo el diagrama esquemático, lo hago desde aquí. Pero para la simulación que queremos hacer, nos vamos aquí en Analog or Mixed AD. Seleccionamos esta opción. Aquí podemos seleccionar la ruta en la que queremos guardar el proyecto, porque nos va a crear una carpeta con la información requerida dentro. Yo aquí ya tengo seleccionado todo, le doy OK, y lo único que va a hacer, bueno, pues es decirme aquí que si quiero que me abra una plantilla existente. Parece ser que aquí solo me va a poner un símbolo de tierra, pero no quiero. Quiero crear un documento en blanco. Le doy OK, y automáticamente me va a abrir este documento en blanco. De un documento que tiene pues prácticamente nada más una especie de enmayado, pues aquí así como puntitos en los que puedo editar. Veo que en la parte de abajo podemos modificar esto de aquí, podemos ponerle nombre a nuestro documento, podemos ponerle título, podemos poner aquí tamaño del documento, algunas otras cosas, fecha, algo de documentación respecto al documento, que podemos pues modificarlo, moverlo donde nosotros queramos. No vemos nada más que se puede hacer aquí. Vemos aquí abajo una consola en la que nos va a estar pues indicando cuáles son los errores que nos genera nuestra simulación. Aquí en esta parte de arriba vemos que hay 3 pestañas. La primera de esas pestañas pues es esta página que nos abrió con anuncio. Esta la podemos cerrar, no pasa nada. Y luego vemos esta otra carpeta en la que tenemos pues diferentes carpetas, un árbol como de jerarquía, en el que dentro de esquemático encontramos esta página que se llama página 1 o page 1. Si yo cierro esto de aquí por error y quiero volver a abrir ese documento, bueno, pues lo puedo hacer desde este árbol de jerarquía. Le doy 2 clics ahí a página 1 y me abre la página que teníamos abierta. ¿Cómo empiezo a dibujar aquí mi circuito? Bueno, hay 2 maneras. Nos podemos ir a esta parte que dice Place, arriba, y le damos en Part, y nos abre este menú. O podemos irnos a este símbolo que tenemos a la derecha, que tiene como el simbolito de un circuito integrado y un más, y le damos Place Part. Si tenemos otra versión de ORCAD, este símbolo no va a ser este de aquí, sino que es como un tipo de compuerta lógica. Le damos a esa como pequeña compuerta lógica, siempre va a decir Place Part, y ya tenemos aquí la manera de empezar a agregar elementos a mi hoja en blanco. Una cosa importante que hay que hacer antes de empezar a buscar elementos. Nos vamos a esta parte que dice librerías, y tenemos que agregar las librerías básicas, porque normalmente no están agregadas. Entonces le damos aquí en Add Library, y aquí en Add Library nos abre esta pequeña ventanita en la cual pues vemos que están todos estos documentos .olb. Estos documentos OLB todos son librerías, pero normalmente a mí las que me abrió por default fueron estas de aquí, desde Amplifier hasta Transistor. Lo que tengo que hacer es irme a Spice, a la carpeta esta de Spice, darle 2 clics y seleccionar todas estas que vemos aquí, desde esta que es uno y un bajo shot hasta CETIC. Todas estas son librerías, les digo, miren, aquí vemos que hay algunas de Silicon Semiconductor, unas de Osram, son empresas todas, un semiconductor, ¿qué más vemos por aquí? Analog Devices, vemos diferentes compañías que se dedican pues a hacer componentes electrónicos, cada una de ellas pues tiene sus modelos.
Dejamos presionar la tecla Shift, seleccionamos la última y ya nada más le damos aquí en abrir. Al darle ahí en abrir, vamos a ver que nos las va a agregar todas aquí, ya las tenemos disponibles, y para poder hacer uso de ellas, tenemos que tenerlas seleccionadas todas en esta sección. Entonces, hacemos lo mismo, nos vamos a la primera, luego nos vamos hasta la última con la tecla presionada en Shift y dejamos todas estas seleccionadas. De esta manera, al momento que nosotros empecemos a buscar aquí en la lista de partes, vamos a tener todas las partes listas o disponibles para seleccionar. Si yo no hago esto de agregar las librerías, va a haber elementos que no voy a poder encontrar. Entonces, es importante hacer esto. Y también quiero comentarles que hay algunas versiones de Orcas en las que cada que queramos hacer una simulación vamos a tener que agregar las librerías porque no se queda como con esta información guardada. Entonces hay que tener cuidado en eso, hay que tener cuidado de verificar que estén agregadas todas las librerías de los elementos. Ahora sí, Profe, sí, adelante. disculpe. Ahorita estoy queriendo abrir la versión del Sys Capture, nada más que no la encuentro. Dice la práctica que es como lo estábamos abriendo siempre en el PSPice.AD y teníamos que ir hasta abajo. No, en SpiceAD no. Te vas aquí a la carpeta. ¿Sí puedes ver aquí mi menú de programas ahorita? Sí. Ok, te vas a esta carpeta que se llama Cadence o Orcas, no sé cómo te la he instalado aquí. Ajá. Cadence, y aquí buscas el que tenga este simbolito gris, mira. Puede ser que te lo ponga hasta Orcas, o sea, que lo veas hasta acá abajo como Orcas Capture, Ujú. o que aparezca como Capture Sys, o que te aparezca así como Design Entry Sys. Ok. Ok. ¿Ya lo Gracias. encontraste? Estoy en eso. Me espero a ver si lo encuentras por si alguien más tiene el mismo problema que tú. Sí, Design Entries. Ah, Sí. ok, se llama Design Entry Sys, perfecto. Ok, gracias, profe. No hay de qué. Continúo aquí con esto, pues. Ya cuando tenemos seleccionadas todas las librerías, para empezar a agregar partes a esta hoja en blanco, me voy a esta parte de aquí arriba que dice part y empiezo a escribir. Por ejemplo, si yo quiero una resistencia, le pongo una R mayúscula y aquí me va a decir todas las opciones que tiene para R mayúscula. Hay elementos que podemos ver aquí que es una resistencia discreta, una resistencia análoga. Si yo le doy clic, me va a poner el símbolo aquí abajo de qué es lo que estoy viendo, de qué es el elemento que voy a estar trabajando. Por ejemplo, aquí puedo tener estos que son resistencias de filtro y luego tengo aquí un paquete de resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que voy a trabajar es con esta resistencia discreta o esta resistencia análoga, cualquiera de las dos. Yo en este momento voy a elegir esta que se llama discreta. Le doy dos clics sobre esa resistencia o esa línea de texto y ya me cambió mi cursor y me puso pues un elemento sobre el cursor para poder yo colocar estos elementos en mi hoja en blanco. Algo importante, si yo presiono la tecla R, de inglés rotate o rotar, me va a estar cambiando la dirección en la que yo puedo poner este elemento. Para todos los elementos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo empezar a dibujar lo que teníamos aquí en el ejercicio, en el ejemplo, y tenía yo una resistencia aquí, y luego giro esto y tengo una resistencia acá, giro esto y tengo otra resistencia aquí. Si no me equivoco, nada más hay tres resistencias, lo compruebo. Ajá, son tres resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Una tiene un valor de 2 kilos, una de 1 kilo y otra de 1 kilo. ¿Cómo voy a modificar los valores de estos elementos? Bueno, ahorita lo vemos. Nada más vamos a agregar las fuentes que faltan. Por ejemplo, para la fuente en directa, yo le puedo dar V y pues directamente no me pone cuál es la fuente, me pone otros elementos aquí diferentes, ¿no? Entonces vamos a poner VDC y ahí ya me pone ahora sí la fuente, VDC, o sea, voltaje directo. La selecciono dos clics. Si yo quisiera rotarla, cambiarla de posición, bueno, le doy a la R. Si quiero que se quede en esa misma posición, pues solo la coloco en donde yo quiera colocarla. En este momento la voy a colocar ahí. Y hace falta, según el circuito que yo les compartí aquí, una corriente de
directa. Entonces vamos a hacer lo mismo, ponemos aquí un IDC y me pone aquí una fuente de corriente directa. Le doy 2 clics, esta sí necesito rotarla, necesito que la dirección vaya hacia arriba y la coloco en mi circuito. Vemos que cada uno de estos elementos, cuando yo los selecciono, pues cambia de colorcito a rosa todo para indicarme que está seleccionado. Y vemos que también puedo modificar de posición todos estos letreros que tiene. Todavía no sabemos qué son estos letreros, pero ya vamos intuyendo qué es. Por un lado, por ejemplo, para la fuente, si yo le doy 2 clics sobre el elemento de la fuente, me abre esta subventana en la cual tengo aquí alguna información sobre este dispositivo que estamos agregando. ¿Qué es lo que estoy agregando? Bueno, pues me dice cuáles son, digo, ¿qué es lo que estoy viendo? Me dice cuáles son las coordenadas, cuál es el nombre del elemento, cuál es el nombre de referencia del elemento. También, algo importante, me dice en qué librería se encuentra. Podemos ver aquí que está en la librería source.olb, o sea, una librería de puras fuentes, que el paquete de la fuente es BDC y el nombre de la parte es bdc.normal. Entonces aquí yo podría modificar algunas cosas si lo quisiera. Cierro esta ventanita, me regreso a esta parte donde estoy editando. Si yo le doy 2 clics ahora sobre alguno de estos letreros, pues voy a poder modificarlo. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle el nombre a esta fuente, aquí lo hago. Le podríamos poner, por ejemplo, no sé, BIN, que se suele trabajar mucho de este tipo de nombres en los circuitos, ¿no? Voltaje de entrada. En este caso lo voy a dejar igual como B1, pero si yo quisiera modificar algo, color, lo que sea, aquí lo puedo hacer. Para modificar el valor de este elemento, le doy 2 clics sobre este valor que dice aquí 0, 0 BDC. Aquí yo puedo cambiarle ya ahora sí el dato, ¿no? Déjenme ver qué necesito. Necesito ponerle 10 volts. Entonces, yo puedo modificar solamente el número, ponerle 10 volts BDC, o puedo quitarle todo esto de aquí y me lo va a identificar igual, o puedo ponerle nada más 10 volts. Todo esto es, ya sabemos que la parte de las unidades automáticamente Spice las va a tomar. No necesitamos ponerlas, si las queremos poner para referencia las ponemos. En este caso yo lo voy a dejar así como 10 volts. Para las resistencias va a suceder exactamente lo mismo. Si yo le doy 2 clics sobre la resistencia, me abre esta ventanita en la que yo puedo ver en qué coordenadas está, cuál es el modelo, cuál es el nombre de referencia, cuál es el valor. En este caso yo aquí veo que el valor es un valor R, o sea, no tiene un valor numérico aún. Yo podría modificarle ese valor desde aquí. Por ejemplo, si yo me voy hasta el final y aquí le pongo el valor, dijimos que era 2 kilos para esta resistencia, yo le pongo aquí 2K. Podría trabajar cualquiera de las nomenclaturas que vimos previamente en NetListing, o sea, yo podría ponerle E a la 3 y también me lo identificaría como kilos. Entonces yo aquí lo voy a trabajar lo más sencillo posible, le puedo poner 2 kilos, le doy aquí un Enter, y al cambiarme de acá dice This action will apply changes. Ok, le doy que sí, le digo que sí, y ahí está, ya me cambió aquí el valor de la resistencia. O podría yo darle 2 clics sobre este valor y aquí cambiarle directamente. Entonces, pues le ponemos aquí 2K, que es el valor que debemos de tener. Es más fácil hacerlo directamente aquí. Si yo quisiera cambiarle el nombre a esta resistencia, lo hago sobre el nombre de la resistencia, 2 clics, y me abre el editor para cambiarlo. Tenemos que cambiarle el valor a estas 2 resistencias más. Voy aquí. Voy aquí. Y me falta modificar la fuente de corriente, 5 miliamperes. Entonces le ponemos aquí 2 clics, 5 milis. Y ya tenemos pues todos los valores que necesitamos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues falta hacer las conexiones indicadas y poner la tierra. Para poder poner la tierra, nos vamos a esta parte de aquí, este menú de la parte derecha, en la que vemos pues muchos simbolitos, y buscamos el simbolito que tenga la tierra. Aquí vemos que hay un símbolo que dice Place Ground. Le doy ahí un clic a Place Ground y me abre esta ventanita en la cual veo diferentes cosas que puedo trabajar aquí. Principalmente, pues muchos como símbolos de fuentes, símbolos de niveles lógicos. Estos 2 de aquí son niveles lógicos. Puedo trabajar electrónica digital con esto.
y también veo varios símbolos de fuente. Voy a trabajar esta que dice zero source para tener una referencia tierra en cero. Le doy OK. Me cambia el puntero al símbolo de la resistencia, digo, de la resistencia de la tierra. Selecciono donde yo quiera ponerla y ya puedo. Si yo quisiera modificarla de lugar, la puedo arrastrar, la modifico donde yo quiera que esté. Entonces, en este caso la voy a dejar aquí en medio. Ahora solo falta hacer la conexión entre todos estos componentes. Podemos irnos hacia esta parte de aquí que dice place wire, que es este cablecito negro, o me borro esto, o con mi puntero este de aquí, con el teclado yo presiono la tecla W de wire y me cambia el puntero hacia esta herramienta de conexión. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es empezar a conectar estos cuadros blancos. Estos cuadritos blancos, los extremos de cada uno de los elementos, pues son los nodos del elemento que están disponibles para conexión. Por ejemplo, yo le doy clic a este cuadrito y empiezo a enrutar cada uno de estos pues, elementos, ¿no? Empiezo a pegarlos uno con otro para formar el dibujo de mi diagrama. Ya tengo cableado todo mi circuito, ya tengo todos los valores, ahora solo falta hacer la simulación. Algo importante de aquí es que para hacer la simulación, pues a diferencia de como lo estábamos trabajando anteriormente teníamos que poner una línea donde especificábamos qué análisis queríamos hacer. Aquí para hacer la simulación nos tenemos que ir a la pestaña superior que dice Spice, le damos clic a esa pestaña y tenemos que hacer un perfil de simulación. ¿Qué es esto? Bueno, pues le damos clic y nos abre esta ventanita en la que tenemos que ponerle nombre a este perfil de simulación. Le pongo cualquier nombre que yo quiera, ahorita voy a decir práctica 1. Aquí dejo como esté ninguno, le damos crear. Al momento de darle crear me va a dar varias opciones, varias herramientas para utilizar. Yo le voy a dar esta que está seleccionada, que es Spice AD, le doy OK. Y me abre esta ventana en la que podemos identificar algunas cosas que ya trabajamos. Lo principal es tipo de análisis. Si nosotros vemos qué es el tipo de análisis, bueno, vemos 4 análisis diferentes, que es dominio del tiempo o transient, o el análisis que nosotros conocemos como punto tran. Luego vemos un barrido de voltaje, que este también ya lo conocemos, que es el análisis punto DC, y luego vemos un barrido de corriente alterna, que es todo lo relacionado a las frecuencias, que también ya lo analizamos un poco, o es el análisis punto AC, y por último vemos el bias point, o el punto de polarización, o el punto de operación que trabajábamos normalmente. Ahorita voy a dejarlo aquí en bias point para ver qué es lo que hace, no voy a modificar nada aquí, pero podemos ver que hay algunas cosas que ya son familiares para nosotros, como esta declaración .sense y la declaración .tf o function transfer. Entonces, estas son cosas que ya trabajamos y ya analizamos nosotros anteriormente. Si nos pasamos, por ejemplo, al dominio del tiempo, vemos que aquí nos indica cuál es el tiempo que queremos simular, que era uno de los parámetros que tenía esta declaración. Y también vemos por aquí el paso que da la simulación, o sea, la separación que tiene cada uno de nuestros puntos de análisis. Si nos vamos hacia el barrido DC, pues vamos a ver que están aquí los 3 elementos que trabajábamos, como el inicio de mi barrido, el final de mi barrido y los incrementos del barrido. Lo podemos hacer para voltajes, fuentes de corriente, parámetros globales, modelos de parámetro de modelo, y para temperatura. Son todas las cosas que ya analizamos para los barridos en punto DC. También, si nos vamos a AC, barrido, pues vemos que los elementos que encontramos aquí para modificar, pues son las frecuencias. ¿De qué frecuencia inicia, qué frecuencia termina? Y los puntos por década, o por octava, o por, bueno, aquí no me lo pone por octava, pero lineal, acá de este lado. Eran las 3 cosas que habíamos dicho que podíamos trabajar con AC Suite. Entonces ya estamos identificando aquí rápidamente todos los análisis que ya analizamos
previamente, que ya vimos con NetListing. Entonces yo ahorita le voy a dejar aquí en Bias Point, le doy aplicar y le doy aceptar. Entonces, no sé si se fijaron, pero ya se activaron aquí algunas herramientas en la parte de arriba con las cuales voy a poder hacer simulaciones. Yo veo aquí algunas como que cosas que parecen puntas de osciloscopio, veo aquí unos elementos que me dicen voltaje, corriente y potencia. Todavía no sé qué sean estas cosas, no voy a seleccionar nada, simplemente le voy a dar al botón de correr. Para correr mi simulación va a ser este botoncito verde que tiene el símbolo de play, o me puedo ir a Spice y luego darle aquí en Run y me va a correr la simulación, o puedo presionar simplemente la tecla F11. De estas tres formas yo puedo arrancar mi simulación para ver qué es lo que está generándome el circuito. Entonces le voy a dar yo aquí directamente al botoncito de play y pues aquí va a estar haciendo toda la revisión de que el circuito esté bien conectado, y cuando termine de hacer esa simulación me abre esta ventana. Esta ventana ya es familiar para nosotros, si se fijan, es la ventana Spice AD. Es precisamente la ventana en la que nosotros estábamos simulando anteriormente, solo que en esta ventana, en este submenú, en este subprograma, nosotros hacíamos la programación en NetListing. Nosotros abríamos un documento, editábamos cada uno de los renglones que eran los elementos de Spice y corríamos la simulación. Pues vamos a encontrar que lo que estamos haciendo nosotros con este dibujo es precisamente un NetListing, o estamos haciéndolo indirectamente. Cuando yo coloco todo esto, automáticamente me va a simular o me va a crear ese documento. Si nosotros nos vamos a View y le damos Output File, podemos encontrar ese documento NetListing que está detrás de esta simulación. Y podemos analizar esta parte. Siempre en la parte principal veíamos que nos ponía el circuito que estamos trabajando. En esta parte lo encontramos aquí. No me pone, si se fijan, no me pone ningún análisis porque yo no estoy haciendo ningún análisis ahorita, solo estoy encontrando el punto de polarización del circuito. O sea, me va a encontrar solamente los voltajes. Si yo me voy a esta parte, vemos los voltajes en cada nodo y vemos las corrientes para cada componente de fuente de corriente. Perdón, fuente de voltaje. Era lo mismo que encontrábamos, o el mismo análisis que me hacía automáticamente por default cuando no especificábamos un análisis. Lo interesante aquí es ver cómo está nombrando los componentes y cómo está nombrando los nodos. No vemos que diga aquí un nodo 1, un nodo 2, etcétera, etcétera. Y para la resistencia no vemos una R1, una R2. Vemos que me pone aquí, bueno, tengo una resistencia, guión bajo, el nombre que yo le haya dado a esa resistencia. Y vemos los nodos, por ejemplo, aquí el 00145 y el 00138. Pero ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando aquí. Vemos que el 145 está compartido para la R2 y la R3, por lo tanto es muy probable que ese nodo 00145 sea el nodo intermedio. ¿Cómo podemos comprobar esto en esta parte de aquí? Bueno, si yo coloco mi puntero sobre los cables que están interconectando los elementos, vemos que ahí me pone cuál es el nombre del nodo. Pone nombre o name, dos puntos, y N00145. Entonces, este nodo de aquí es el nodo 00145. Si yo me paso hacia este otro extremo, veo que este es el nodo 00138. Si yo me paso a este otro extremo, es el nodo 00158. Y para el nodo de tierra seguramente lo va a colocar como 0, porque eso es lo que normalmente se hace, y lo vemos pues aquí como el nodo 0. Vemos también además pues los valores de cada uno de los componentes. Entonces, ¿por qué era interesante o por qué era importante empezar a ver toda esta parte de la simulación desde el NetListing? Porque estamos viendo que es la manera en la que funciona toda la demás programación de este simulador. O sea, aunque nosotros trabajemos esta parte esquemática, que hagamos dibujitos, ya sabemos qué es lo que está haciendo detrás el programa. Detrás nos está haciendo un listado de componentes en donde pone pues los nodos, los elementos y los análisis en un listado. ¿Por qué cuando yo abrí esta ventanita no había ninguna curva que mostrar? Porque yo todavía no tenía ninguna curva. Yo no le había dicho que me simulara alguna curva. Solamente me calculó los voltajes. ¿Cómo puedo yo ver
estos voltajes que están acá en esta ventana, bueno, pues ahora sí nos vamos a estas herramientas que vemos aquí arriba. Si yo selecciono esta herramienta de voltaje, me pone directamente cuáles son los voltajes en los nodos. Por ejemplo, para el nodo 138 o para este nodo 1 me pone 10 volts y luego 6.66 y luego 11.67. Vamos a corroborar que esos sean los voltajes que tenemos aquí. Ok, aquí está el primer voltaje 10, luego 6.66 y por último 11.67. Para las corrientes solo voy a ver el de la fuente. Me está entregando una fuente de 1.66 miliamperes. Si yo le doy al símbolo de corriente, bueno, puedo comprobar eso. Tengo 1.66 miliamperes en esta malla. Pero también me da lo de las demás, lo de los otros componentes. Me da aquí que tengo 5 miliamperes, que es precisamente el de la fuente de corriente que estoy entregando. Y para la resistencia del medio tengo pues la suma de las dos corrientes de las fuentes. El 1.66 más los 5 miliamperes, pues tengo 6.66 miliamperes fluyendo por esta corriente. Entonces es un poquito más amigable de ver los resultados en esta simulación. Si yo quisiera ver la potencia también disipada por cada componente, bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Vemos que los componentes que entregan corriente tienen una potencia negativa y todos los que consumen van a tener una potencia positiva. Estos elementos de acá, ¿qué son? Bueno, estos de aquí van a ser punteros de osciloscopio. No sé si recuerdan nuestro análisis .pro. Cuando utilizábamos, me abría una ventanita en la que podíamos graficar. Bueno, pues aquí voy a poder hacer esas gráficas. ¿Qué voy a poder hacer? Bueno, pues voy a poder medir voltaje, medir corriente, medir potencia, pero aparte tengo esta otra herramienta que me va a ayudar a hacer diferencia entre nodos, o sea, saber cuál es el elemento directamente, el valor del elemento directamente. Por ejemplo, que yo quisiera saber el valor directo de esta resistencia, si yo utilizo este marcador, el de volt, normalmente lo que hace es que me entrega el voltaje desde este nodo hacia tierra, o desde este nodo hacia tierra, o donde yo lo coloque es desde el nodo que yo lo coloco hacia tierra. Pero con este de marcadores, pues yo puedo poner exactamente qué elemento quiero ver el voltaje. En este caso me pone que aquí es el nodo más, aquí es el nodo menos, y me va a entregar el voltaje de ese elemento. Entonces, ahorita me los pone en gris porque no los puedo utilizar, no tengo un análisis en el cual pues me arroje alguna línea, alguna curva. Para eso, bueno, pues tenemos que irnos a modificar el análisis. Por ejemplo, me voy yo a editar mi perfil de simulación. Le doy aquí al menú Spice, en vez de darle nuevo perfil de simulación, que puedo crear un nuevo perfil de simulación, no pasa nada, pero yo voy a editar el que ya tengo ahorita. Entonces le doy a editar, me abre de nuevo esta ventana, y aquí ya puedo yo seleccionar algunas otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un barrido de voltaje. Le doy aquí, selecciono Voltage Source, le doy aquí el nombre de la fuente de voltaje que quiero modificar, que es el voltaje V1, que si se acuerdan, esto lo teníamos que hacer cuando hacíamos el análisis .dc, teníamos que especificar sobre qué fuente lo estábamos haciendo, y ya nada más poníamos los valores. Por ejemplo, lo voy a hacer desde 0 hasta, no sé, 20 volts, con incrementos de 2 volts. Le doy a aplicar, le doy a aceptar, y ya me cambió mi análisis. Solo tengo que pues correr ahora ese análisis. Cierro esta ventana cada que yo corra el programa pues me la va a abrir automáticamente. Le doy aquí en play y ahora sí ya me puso una ventanita de gráficos. Me pone en negro porque yo todavía no selecciono, yo todavía no le digo qué puntos quiero simular. Si ustedes recuerdan, en NetListing teníamos que indicar eso, teníamos que indicar después qué nodos queremos que nos grafique. Cuando poníamos print o pro, pues ya allí identificábamos qué curvas agregar. Yo lo puedo hacer desde esta herramienta. Me puedo ir aquí a trace, agregar trace, o curva, agregar curva, y veo que hay muchas cosas por graficar, ¿no? Lo que normalmente encontraríamos para un elemento. Por ejemplo, pues que me dé el voltaje en el nodo 145. Le doy OK. Y pues ya me puso, bueno, es que le di 138 y 145, yo solo quería el 145. Y ya veo la curva. Pero yo lo puedo hacer también desde este punto de aquí, ahora sí trabajando estos punteros de osciloscopio. Por ejemplo, nodo 145, ya sé que es este, le pongo aquí el marcador, ahora sí me lo puso de un color verde porque ahora sí está funcionando.
Yo me voy a la parte de acá de la gráfica y veo que ya está la curva. Puedo seguir agregando marcadores. Por ejemplo, quiero que también me ponga el voltaje de la fuente y quiero que me ponga el voltaje en este punto. Vemos que los marcadores van cambiando de color y pues precisamente van a tener los colores de cada una de las curvas. Entonces es una versión un poco más amigable para el usuario, es una versión que nos está diciendo específicamente o podemos ver ya de una manera muy sencilla en el diagrama qué es lo que estamos simulando. Es como si nosotros llegáramos con el osciloscopio en nuestro circuito y checáramos pues elemento por elemento, ¿no? Entonces es muy fácil. Otra cosa por ahí que les puse en el guión de la práctica es que podemos tomar captura de pantalla de manera muy fácil. Yo les voy a estar solicitando que en su reporte pues pongan las curvas que están obteniendo y para no venirnos aquí y hacer captura de pantalla, seleccionar esto de aquí y llevarnos esta pantalla en negro así media fea y luego irnos a nuestro documento en Word y pegarla como normalmente lo haríamos pues con otras prácticas. Ya tendríamos esto aquí así en negro. Si nosotros imprimiéramos esto, que cuando estamos en presencial se encargan estos reportes impresos, nos gastaría un montón de tinta esto. Para evitar eso, nos vamos a esta parte que dice Window y luego le doy en Copy to Clipboard para que me copie esta gráfica hacia el portapapeles y aquí puedo decirle que me cambie los colores a blanco o que me use los colores de la pantalla. Si le digo que me use los por colores de la pantalla, me lo va a poner así todo en negro. Que me lo cambie a blanco, le pongo aquí, le doy OK y ya me voy ahora sí a mi documento. Le doy pegar porque lo tenemos en portapapeles y lo que voy a ver es esto de aquí. Una gráfica más amigable para presentarla en reportes. Una gráfica en la que solo estoy viendo pues el grid, este enmayado que tenemos en la parte de atrás. Vemos los ejes bien numerados y vemos las curvas de cada uno de los voltajes, además de la leyenda pues aquí abajo, ¿no? Entonces es más amigable esto, les voy a estar pidiendo que por favor agreguen este tipo de gráficos así en su documento, se ven mucho mejor. Nos regresamos acá a la simulación. Bueno, pues ya podemos hacer cualquier simulación que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a checar esta herramienta de los punteros. Yo puedo poner mi puntero de aquí a acá. Si se fijaron, cuando puse solo el primero, voy a volver a hacerlo. Cuando puse solo el primero, me lo pone en gris porque me está faltando el segundo. Solo tengo el del voltaje positivo. Para poder ver el voltaje que tiene esta resistencia directamente, le pongo en el otro extremo, ya tengo el voltaje positivo, voltaje negativo, y ahora sí, pues ya puedo estar viendo aquí cuál es el voltaje que hay en ese elemento. Por ejemplo, podría hacerlo también, poner tus marcadores para la fuente de corriente, por ejemplo. Vamos a ver qué corriente, digo, qué voltaje hay a través de esa fuente de corriente. Y vemos aquí está el voltaje en la línea roja. Entonces, bueno, pues ya tenemos, se nos abre las posibilidades, ¿no? Si nosotros analizamos por aquí nuestro archivo de output file, pues ya vamos a ver que ya tenemos los análisis puestos aquí. Si se fijan, ya tengo aquí el barrido. Me dice que es un barrido lineal para la fuente tal, desde 0 hasta 20, con incrementos de 2. Exactamente lo que yo hice. Y luego tenemos el punto probe, que aquí pues vemos que la manera en la que está programando para seleccionar los punteros, pues es una manera aquí media rara, ¿no? No nos pone directamente cuáles son los voltajes, sino que me pone todo esto de aquí. Y me pone ya algunas otras cosas que necesita para hacer esta simulación. Entonces aquí ya no me da los valores impresos en este documento porque pues no estamos poniendo el print, el punto print, ¿no? El de la declaración punto print. Aquí nada más podemos ver pues un resumen ligero de nuestro circuito. Entonces, bueno, esta es la manera en la que vamos a estar siguiendo las prácticas ya de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a rehacer, por decirlo de alguna manera, todos los análisis que ya vimos previamente, con algunas pues herramientas más que son útiles en esta modalidad. Y pues vamos a tener las prácticas así como estamos viendo esta. Van a ser prácticas
algo largas porque pues hay que explicar bien qué es cada menú y normalmente se los pongo paso por paso. Y lo que vamos a estar viendo es que les voy a estar solicitando ejercicios a lo largo de estos documentos. Por ejemplo, más aquí adelante, aquí después del punto 5, vemos que está el ejercicio 1, en el cual se les pide que examinen el documento de salida, obtengan los nombres de los nodos que asigna la simulación automáticamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ya sabemos que podemos ver colocar el puntero sobre el documento, sobre el cable que nosotros queremos analizar. Nos podemos ir aquí al archivo de salida y ver aquí cuáles son los nodos que me está asignando automáticamente. Lo que tenemos que hacer es tomar captura de esto y a indicar cuál es cada uno de los nombres de los nodos. Y luego, por ejemplo, más acá abajo nos dice que hay que hacer un barrido de voltaje para la fuente de corriente, perdón, un barrido de corriente para la fuente de corriente y obtener la curva en voltaje 2, resistencia 3. Les pide también aquí un ejercicio 3 en el que dice que hay que obtener las gráficas para los barridos de ambas fuentes, o sea, hacer un barrido de voltaje y un barrido de corriente al mismo tiempo para la resistencia R2 haciendo uso de marcadores. Y luego dice aquí, ejercicio 4, realizar una nueva simulación para este circuito. Ahora tenemos que dibujar este circuito y tenemos que hacer por aquí algunas cosas. Entonces, esta es la dinámica que vamos a seguir de aquí en adelante para las prácticas. Esta es la primera, esta es la que nos va a familiarizar con el ambiente de desarrollo que tenemos ahorita, que es este menú más gráfico, ¿no? Y prácticamente vamos a estar trabajando solo con estas pestañas de aquí, que es el Place y el PSpice. Ya sabemos que aquí en PSpice pues vamos a tener los perfiles de simulación y vamos a ver pues algunas otras cosas que nos van a ser útiles. Para estas prácticas, creo que eso no lo hemos visto, sí es cierto. Para los reportes de prácticas les voy a solicitar un formato específico. Déjenme busco este formato, lo debo de tener por aquí. Ok, formato reporte. El formato que vamos a estar trabajando es este formato. Es un formato que es tipo artículo científico, porque la manera de presentar datos en un artículo científico es más dinámico. Podemos ver mucho mejor los resultados, podemos presentar también mejor los resultados, se puede analizar y se puede buscar rápidamente qué es lo que se obtuvo de las prácticas, además de que se gastan menos hojas al momento de imprimir estas cosas porque tenemos toda la información en 2 columnas. Eso nos permite pues poner más información por hoja y no estamos gastando hojas en poner portadas, en poner cosas que pues a pesar de que ayudan a la presentación no nos aportan nada de información. Entonces, si se fijan, pues tenemos aquí todo lo necesario. Vemos primero aquí el título de la práctica que vamos a trabajar, el título del documento, vemos los nombres de los autores y vemos la manera de contactarlos por medio de correo o teléfono, lo que nosotros queramos poner aquí. Los puntos importantes de estos reportes son los siguientes: abstract o resumen. Normalmente este de aquí es un pequeño resumen que se hace sobre la práctica, o sobre el artículo. No sé, cualquier cosa que que se vaya a poner en el documento, pues lo hacemos aquí un pequeño resumen. No sé, en esta práctica analizamos de manera breve cuál es el funcionamiento de la nueva plataforma de diseño haciendo simulaciones de 2 o 3 circuitos, punto. Es un resumen pequeño. Y luego en introducción se ponen todos los conceptos clave, todos los conceptos básicos, todas las teorías matemáticas, toda la información que nosotros necesitemos para el desarrollo de esta práctica. Por ejemplo, aquí podríamos poner algo de información referente a esta parte de ORCAD, ¿no? Podríamos poner, ORCAD es una herramienta de desarrollo que se especifica en simulación de circuitos electrónicos, bla, 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 bla. Todo lo que queramos poner aquí. Y ahora sí, en desarrollo de contenidos, pues aquí se especifica paso a paso qué fue lo que se hizo para el desarrollo de su práctica y se empiezan a presentar resultados. Todos los resultados que se presenten en esta parte deben de estar explicados. Si yo pongo, por ejemplo, una gráfica de este tipo de aquí, pues la gráfica debe de ir acompañada de su nombre. Por ejemplo, aquí se les pone
no sé, figura 1, curvas de voltaje para el circuito tal. Y luego ya en la parte de la explicación tenemos que explicar qué es lo que estamos viendo. En la figura 1 podemos ver las curvas de voltaje que se obtuvieron para el circuito tal y se puede analizar qué pasa esto y pasa lo otro con las curvas. Toda imagen que se ponga en un documento de este tipo debe de ir acompañada de una explicación. Si ustedes empiezan a ponerme en su reporte imágenes, resultados que obtuvieron sin explicar, eso no sirve de nada. El lector, a cualquier persona que lea su documento, no va a saber qué son esas gráficas, no va a saber qué son esos resultados que ustedes están poniendo y por lo tanto no sirve de nada eso de ahí. Lo que estamos haciendo es un reporte, estamos reportando qué es lo que estamos obteniendo y todo toda imagen es nada más un refuerzo visual. O sea, debe de reforzar lo que estamos explicando en texto. ¿Sí? No es el resultado principal una imagen. El resultado principal es lo que ustedes me expliquen. Entonces, desde una vez les digo, si empiezan a entregarme reportes solo con imágenes así al azar y no me ponen explicación, bueno, pues les voy a poner calificación baja en esa parte. Y por último, bueno, esto es el grueso de la práctica, el grueso del documento, todo el desarrollo. Si quisiéramos poner tablas, pues se hace con estos formatos de aquí. Si quisiéramos poner, estos de aquí se llaman, ay, siempre se me olvida. Bueno, este tipo de puntitos se hace de esta manera. Si quisiéramos poner numeraciones, se hacen de esta manera. Si quisiéramos poner no sé, más secciones, pues se hace de esta manera, ¿no? Aquí viene todo, es una guía de cuál es el formato, qué tipo de letra debe de llevar, etcétera, etcétera. Y por último, la parte que debemos de tener en nuestra práctica es esto de aquí que se llama conclusiones, que es una pequeña conclusión de lo que hicieron. ¿Qué concluyen ustedes? No sé, pues en esta práctica pudimos ver el desarrollo o el nuevo ambiente de desarrollo para circuitos y podemos comprobar que lleva por detrás un netlisting y a mí me queda esto de la práctica, tuve estas complicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes concluyan se pone en esta parte de aquí. Esta sección de reconocimientos no la vamos a usar, ya que esto se hace nada más cuando es pues un documento formal que se envía a revista. Si hay que agradecerle a alguien porque nos prestó su laboratorio, si hay que agradecerle a alguien porque nos prestó equipo, si hay que agradecerle a alguien porque colaboró de manera monetaria para el desarrollo de la investigación, bueno, pues aquí se pondría, pero eso, pues en nuestro caso no va a pasar, ¿no? No vamos a poner aquí reconocimiento a nadie. Y referencia, cualquier documento que hayan hecho referencia ustedes para el desarrollo de su práctica debe de estar listado aquí. Entonces, puntos que voy a calificar, puntos que van a llevar una calificación, va a ser resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. Si no tienen alguna de estas 4 secciones, pues va a ir bajando su calificación. La calificación que tiene más peso es la del desarrollo y ahí ya en la rúbrica de práctica van a ver pues que tiene el 50% del peso todo el desarrollo y voy a calificar cosas como, no sé, que me hicieron el 100% de la práctica, pues tienen la calificación máxima, que me hicieron el 70% de los ejercicios solicitados, tienen tal calificación, que me hicieron el 50% tienen tal calificación, que me hicieron menos del 50%, pues tienen tal calificación. Entonces ese tipo de cosas son las que voy a estar evaluando para todas estas prácticas. Estos formatos ahorita se los comparto. Tengo otro que es en Word, que tiene prácticamente lo mismo, solo que aquí pues ya podemos ir modificando, ¿no? La ventaja de este es que podemos ir aquí cambiándole el título, cambiándole directamente aquí el resumen, todo esto. Entonces esta plantilla nos va a ser muy útil para esa parte. Se las voy a compartir las dos. De hecho, déjenme se las comparto de una vez. Voy a tener la plataforma de Teams y vamos a crear aquí una nueva conversación. Le voy a poner aquí formato de reporte. Comparto los documentos referentes al formato de reporte.
Seleccionamos esos dos documentos, nos ponemos acá en formatos de reporte, abrir y listo. Cabe mencionar que de aquí en adelante vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios, ya son puros reportes de este tipo. De aquí en adelante hasta terminar la unidad 3, ya la unidad 4 es la parte de diseño de PCBs, pero para esa parte pues ya lo estaremos analizando casi a finales de noviembre, última semana de noviembre. Entonces de aquí son 2 o 3 semanas en las que vamos a estar haciendo prácticas de este tipo. Y pues cada 2 clases voy a iniciar una sesión para ver si hay dudas con respecto a las prácticas. Van a ser sesiones ya muy cortitas en las que pues solo nos vamos a conectar. Si hay alguna duda en el desarrollo, pues lo analizamos, lo checamos y vemos cómo se resolvía ese ejercicio. Si no hay dudas, bueno, pues les encargaré ahí cualquier otro ejercicio más o les compartiré alguna otra parte de práctica. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, chicos, hoy vamos a terminar la sesión aquí. Hoy también es una sesión corta, porque pues ya no hay nada más que decir, ¿no? Si hay alguna duda, algún comentario que haya quedado pendiente, pues ya saben que me lo pueden hacer llegar al chat